Cuando uno pregunta, quiere saber. Cuando uno pregunta es porque no sabe o porque quiere confirmar una idea. Sin embargo, conquistadores, la Biblia está llena de preguntas. Y cuando Dios pregunta algo, no es porque Él quiere saber, sino porque Él sabe todas las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios sabe todas las cosas. Y esta mañana vamos a repasar dos historias brevemente. Dos historias de la Biblia donde hay dos preguntas. Las preguntas de Dios. Las preguntas que Dios hace no son para pedir información. Las preguntas que Dios hace es porque quiere revelarnos sus propósitos. Las preguntas que Dios hace a un conquistador es porque Dios quiere que entendamos cuál es el camino que tomemos. Es porque veamos nuestra realidad. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en la primera pregunta. Y esa primera pregunta ustedes la van a identificar rápidamente. Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Abramos nuestras Biblias. Vamos a ver cuál es esa primera pregunta que el Señor hace. Muy bien, dice aquí el capítulo 4, el versículo número 2. Y ustedes conocen esa célebre pregunta. Dice la Biblia lo siguiente: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué cosa? Le voy a hacer una pregunta a los conquistadores. ¿Qué hubieras hecho tú si traes una vara en la mano y Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Yo imagino que Moisés podría haber dicho, Señor, ¿qué no ves lo que tengo? Muchachos, es que cuando Dios pregunta no es porque no sabe. Y cuando Dios le preguntó a Moisés, no es porque Él no sabía que Moisés tenía una vara en su mano. Dios lo sabía. Dios sabe todas las cosas. Pero ¿qué es lo que Dios estaba intentando que Moisés entendiera? No es la pregunta en sí misma. No era que él le dijera, Señor, tengo una vara. Lo que Dios quería que Moisés entendiera es una gran verdad. Y es la primera verdad de esta mañana que los conquistadores y todos los cristianos debiéramos comprender. Y esa lección que Dios quería que Moisés comprendiera es, escuchen esto por favor, Dios usa cosas ordinarias como un palo, como una vara, para hacer cosas extraordinarias. Y voy a repetirlo: Dios usa cosas ordinarias para realizar cosas extraordinarias. Por eso vemos a Dios usando una zarza, extraordinario. Vemos a Dios usando una bestia que habla. Imagínense ustedes al profeta montado en la bestia, y la bestia levanta, le dice, ¿verdad? ¿Por qué me golpeas? Y el profeta comienza a hablar con la bestia. Es como si llegas a tu casa y te encuentras un perro del vecino en tu casa y le dices, úchale, úchale. Y el perro te dice, ¿por qué me sacas? ¿Qué harías tú? Bueno, si el perro me dice eso, salgo corriendo. Claro, yo lo haría porque los perros no hablan. Pero miren qué interesante, el hombre hablando con una bestia, ya me vería yo hablando con un perro. Dios usa cosas extraordinarias, ordinarias, para hacer cosas extraordinarias. Y la Biblia está llena de historias de personas ordinarias que fueron usadas por Dios. Solamente voy a referir, ¿verdad?, dos casos. Historias que hemos escuchado de que estábamos en los departamentos. David, ordinario. Todo el mundo lo subestimó. ¿Recuerdan cuando el profeta fue a la casa del padre de David, a la casa de Isaí, y le presentaron a todos los muchachos? Pues resulta que faltó uno. Pero ¿por qué a David no lo llamaron a la cita? ¿Por qué no lo presentaron allí también? ¿Por qué no se lo presentaron al profeta? Porque era un muchacho ordinario, era el más chiquito de la casa, era David, el pastor que estaba por allá. Y es por eso que el padre respondió, ¿verdad? Pues ni siquiera se acordaba de él. Qué feo que no se acuerdan de ti. Déjame decirte que hace algunos años atrás, nunca voy a olvidar, fuimos en Michoacán a un pueblo que se llama Tingambato. Así se llama, Tingambato, así se llama. Fuimos a un pueblo y todos muy contentos. Nos subimos al autobús, mis hermanos y yo, somos 5 hermanos y mis primos eran otros 6. Así que nos subimos al autobús y cuando llegamos de regreso al pueblo, a Uruapan, Michoacán, nos dimos cuenta que faltaba uno en el camión. ¿Y saben quién era? El más chiquito. Tenía 7 años. Un aventurero. Lo dejamos
Qué feo se siente cuando te dejan. Eres tan irrelevante que ni se acuerdan de ti. Me recuerdo que nos pararon en la puerta del autobús y mi mamá comenzó a contarnos 1, 2, 3, 4. Y busquen a Jorgito. Y buscamos a Jorgito por todos lados. A lo mejor se durmió y está bajo de un asiento. Y nos asomamos si no estaba allí. Y entonces nos dimos cuenta que se nos había quedado. Lo dejamos en un pueblo, Tingambato, a 1 hora de Michoacán. Pero no les voy a contar lo que pasó después en la historia. Solamente estoy refiriendo esta mañana que se nos olvidó. Se nos quedó. Y qué feo es cuando te olvidan porque eres tan irrelevante, tan pequeño, tan insignificante que nadie se acordó de ti. Llegó el autobús y tú no ibas arriba del autobús. Bueno, eso le pasó a David, se olvidaron de él, por eso lo subestimó, ¿verdad? Su papá no lo presentó. No solamente eso, cuando David llegó al campo de batalla, leemos la Biblia, ¿verdad? Ustedes pueden leer la historia de su casa, ustedes la conocen muy bien. Cuando él llegó al campo de batalla y sus hermanos lo vieron, que él estaba hablando, yo puedo conquistar y puedo pelear con ese gigante. ¿Saben qué fue lo que dijeron sus hermanos? Lo que dijeron fue, tú vienes aquí solamente para espiarnos. Lo subestimaron. Y no solamente eso, el rey también, ¿verdad? Cuando lo miró, dice la Biblia que cuando miró a David y lo escuchó diciendo, es que yo con mi onda tumbaba los osos y tumbaba los leones. Y el rey lo que le dijo es, está bien, pero tú eres un muchacho. Tú eres un muchacho. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿quién dijo que los muchachos no pueden ser usados por Dios? De paso, la Biblia a través del profeta Joel nos dice que hay una profecía maravillosa, que al fin del tiempo Dios va a usar de manera extraordinaria a nuestros muchachos. Va a usar a nuestros conquistadores, va a usar a nuestros aventureros, y estamos esperando el cumplimiento de esa profecía. Y muchachos conquistadores, quiera el Señor que todos ustedes sean usados por Dios. Pero saben que el Señor, ¿verdad?, sí le da la oportunidad a los muchachos. Pero el rey miró a David y lo miró tan pequeño, tan inofensivo. ¿Recuerdan lo que hizo David entonces? David se quitó su armadura y entonces le puso la armadura a ese muchacho. Se la quitó Saúl, y se la puso a David. Pero cuando se la puso a David, ¿qué dice la Biblia? No podía ni caminar David. Tuvo que quitarse esa armadura. Subestimamos. Pero lo que Dios quería que Moisés aprendiera era, Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Nos encontramos en Aguascalientes y había un desfile contra las drogas. Y había varias consignas y varias porras. Y habíamos practicado una, y era, no tome, no fume, el tabaco lo consume. No tome, no fume, el tabaco lo consume. Y todo el mundo iba gritando, no tome, no fume, el tabaco lo consume. Y en una plataforma habían puesto a un niño y a unos niños, a uno lo habían vestido de tabaco. ¿Se han dado cuenta cómo abusan los padres de los niños? Te vas al aeropuerto y te encuentras un niño vestido de flor. Vas por acá y encuentras una niña vestida de zanahoria. Pues ahí traíamos a una niña arriba vestida de cigarro. Y estaba vestida de cigarro y con la carita nada más, sacando las manos y un cigarrote. Pero iba gritando, no tome, no fume, el tabaco lo consume. Y yo llevaba mi cámara, iba tomando fotografías, iba caminando por la banqueta tomándole fotografías. Pero lo que me gusta tomar las fotografías no es tanto a la plataforma y a los carros alegóricos. Yo le quería tomar fotografías a las reacciones de la gente. Así que por aquí miraba a una gente que estaba, otra gente como que estaba, wow. Pero de repente miré aquí enfrente, iba caminando por la banqueta y miré aquí enfrente que había 3 hombres que estaban fumando. Y entonces yo dije, aquí mi conquistadora sí se va a quedar calladita porque eso están fumando. Así que iba tomando fotos y cuando voy acercándome veo a la muchacha vestida de cigarro, que no solamente voltea hacia ellos y el cigarro inclinándose hacia ellos, sino que comienza a gritarles de frente, no tome, no fume, el tabaco lo consume. Y yo no vengo con ellos.
Y esos hombres me quedé impresionado, ¿verdad? No dijeron, esa niña está loca. No, esos hombres bajaron el cigarrillo y comenzaron a esconderlo detrás. Dije, wow, qué poder que tiene un chico, una chica, alguien ordinario. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y es por eso, queridos hermanos, que Dios, aunque tenemos nuestros hijitos, Dios puede hacer cosas extraordinarias con nuestros niños y nuestros pequeños y nuestros conquistadores para su gloria. Rápidamente, porque el tiempo se ha ido rápidamente, pero hay una segunda pregunta que vamos a verla y ustedes la conocen también, Segunda de Reyes. Y qué interesante, miren que vimos Éxodo capítulo 4 y ahora tenemos Segunda de Reyes, y también curiosamente es el capítulo 4 también. Aquí está la siguiente pregunta, versículo 2. La siguiente pregunta es: Dios a través de Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Y luego viene la pregunta: declárame. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tienes en dónde? ¿Qué tienes en casa? Muchachos conquistadores y hermanos, Dios sabe lo que tenemos en nuestra casa. Dios sabe lo que tenemos en nuestro cuarto. Dios sabe lo que tenemos en nuestra casa. Dios sabe si en nuestra casa tenemos pleitos. Dios sabe si en nuestra casa tenemos infidelidades. Dios sabe si en nuestra casa nos falta el dinero. Dios sabe lo que tenemos en nuestra casa. Él no necesitaba saber con esa pregunta. Él no necesitaba información. Dios no necesita información de lo que tenemos en nuestra casa. Y cuando le hacen esa pregunta a esa mujer, no es porque Dios necesitaba información, pero había una lección que Dios quería que esa mujer aprendiera. ¿Y cuál es la lección? Con Moisés la lección era: yo puedo hacer cosas extraordinarias con cosas ordinarias. Pero la lección que quería que aprendiera esta mujer es: yo puedo hacer mucho con poco. Yo puedo hacer mucho con poco. El problema es que esta mujer, a veces tenemos tan poquito que la mujer no se acordaba que tenía un poco de aceite, pero era tan poquito que no se acordó que tenía algo. Hay personas que dicen, conquistadores, hay muchachas que dicen y hermanos que dicen, pues yo me gustaría tener talentos, hacer algo. Yo no sé cómo les fue a ustedes, hermanos, y cómo les va a los conquistadores, pero cuando yo era un conquistador, y me acuerdo cuando era soy un conquistador, pero un conquistador más chiquito todavía. Me recuerdo, ¿verdad?, que como conquistador yo estaba muy preocupado. Creo que me moví el micrófono. Saben, yo sufrí mucho cuando era un conquistador. Y lo voy a contar, hermanos, porque es probable que aquí haya algún conquistador que está sufriendo en este preciso momento, alguna conquistadora que está sufriendo. ¿Saben por qué sufría, conquistadores? Porque yo miraba cómo mis compañeros en el club pasaban enfrente y no les daba pena. Voy a hacer una pregunta a los conquistadores: digan la verdad, porque si no dicen la verdad va a caer un rayo y se va a caer la iglesia. Digan la verdad, ¿a cuántos conquistadores les da pena pasar al frente? Los conquistadores que están aquí, que les da pena. Pasas, te pones rojo, te derrites. Levanten la mano, porque vamos a apuntar sus nombres para no pasarlos nunca. No es cierto, vamos a ver quiénes son para animarlos, pero déjame decirte que es probable que alguna conquistadora aquí, como los que están aquí sentados, algún día sufrieron. Siendo un conquistador, yo sufrí mucho porque yo miraba cómo los compañeros pasaban enfrente hasta acá, ¿verdad? Hasta enfrente, así como las chiquis. Y hasta acá enfrente, y pasaban y con una solvencia: hermanos, bienvenidos. Y yo, verdad, es que nunca me vayan a pasar a hacer eso porque me muero. Y otros que pasaban a declamar, ¿verdad? Yo decía, ¿yo por qué no puedo declamar? Me da vergüenza pasar al frente, me da vergüenza declamar. Señor, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, ¿verdad? Declamar. Dije, bueno, algunos de ustedes saben declamar, yo sé que sí. La única poesía que me aprendí fue la que estaba en mi cuaderno de primaria. ¿Se acuerdan de ella, hermanos? Aquel caracol. ¿Cuántos hermanos de mi época la aprendieron? Bueno, algunos ya el libro ese estaba jubilado para su tiempo.
Pero en mi tiempo estaba esa poesía, la única que me aprendí, profe Harper, la única poesía esa fue, me acuerdo hasta ahora, aquel caracol que va por el sol y en cada ramita llevaba una flor, que viva las sátiras, ya se me está olvidando, y estaba cortita, es la única poesía. Pero yo miraba a mis amigos conquistadores pasando enfrente y yo sufría, pero saben, yo no entendía. Tú tenías que entender que Dios, aunque tienes poco, puede hacer algo contigo. Lo que tú tienes en tu mano, Dios puede hacer algo contigo. ¿Saben ustedes? Cuando el pueblo de Israel estaba temeroso porque había 30,000 carros de los filisteos listos para atacar, había mucha gente lista para atacar al ejército de Israel. La gente se escondió en las cuevas, pero ocurrió algo. Jonatán, con su paje de armas, se acercó hacia donde estaban apostados los filisteos. Y entonces cuando estaban subiendo, ¿verdad? Él le dijo a su paje de armas: tú no tengas temor. ¿Y saben ustedes qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué fue lo que dijo este joven? Jonatán. Él dijo lo siguiente. Nada, 1 Samuel 14:6. Nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. Voy a repetir esto. Nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos. Le voy a hacer una pregunta a los conquistadores, solamente digan un sí o un no. ¿Es problema para Dios a usar a un joven, a un muchacho conquistador que debiera estar de este tamaño por su edad y está así? ¿Es problema para Dios usar a un conquistador porque está pequeño? ¿Sí o no? No escuché. Otra vez. ¿Es problema para Dios usar a un conquistador porque es pequeño? No. Exacto, esa es la respuesta. ¿Es problema para Dios que tú no tengas dinero? No. ¿Es problema para Dios que tú no tengas muchos talentos? No. ¿Por qué? Porque Dios necesita lo poco que tú tienes para hacer cosas grandes. Y lo que Dios quería que esta mujer aprendiera era que Dios puede trabajar con lo único que tienes, con lo poco que tú tienes. Porque de pronto ella se acordó: Señor, sí me acuerdo que sí tengo algo, un poco de aceite. Esta mañana, conquistadores, el Señor los invita para que no olviden estas lecciones. La lección que aprendió Moisés es una lección que debemos aprender. Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y segunda lección que Dios quiere que aprendamos es: Dios puede usar lo poco para hacer mucho, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que no tiene limitaciones, un Dios que puede usar a los conquistadores y a cada uno de nosotros para su honra y para su gloria. Que el Señor bendiga a los conquistadores en su día y oremos por nuestros chicos. Esta mañana pasé una reflexión a todos los departamentales de la Unión y lo voy a poner, voy a leérselo rápidamente. Y miren, hermanos, se los comparto esta mañana. Se lo puse también a todos los presidentes de campo y se lo envié al pastor de la iglesia central esta mañana, de la iglesia universitaria. Puse la siguiente reflexión y se la comparto. Es para los padres y todos los que estamos dirigiendo a los jóvenes y los niños. Reflexión: ¿qué están haciendo nuestros departamentos de la iglesia? Jóvenes, escuela sabática, vida familiar, mayordomía, ministerios personales, publicaciones, etcétera, para formar una nueva generación misionera y comprometida. Los invito a reflexionar y a encontrar sus respuestas. Corremos peligro en perder de vista nuestros énfasis. Miren la estrategia de Kim, el líder norcoreano, rodeándose de los niños y moldeando sus mentes para sus propósitos. No podemos perder en el torbellino de actividades y dejar de lado nuestros énfasis. Dios nos ayude. Y mandé una fotografía donde está el presidente de Norcorea rodeado de los niños y adolescentes. ¿Qué haremos con los nuestros nosotros? Que Dios bendiga a su iglesia. Y esta mañana nos sentimos muy contentos porque los conquistadores están aceptando el reto y el desafío.
Tenemos un grupo esta mañana de 30 conquistadores y vamos a pedirles que ellos tengan la bondad de venir aquí enfrente, conquistadores que hoy vienen para recibir la imposición de sus pañoletas. Vamos a poner esas pañoletas sobre ustedes. Y muchachos y muchachas, siempre conscientes que Dios puede usar lo ordinario para hacer lo extraordinario, que Dios puede tomar lo poco y con eso hacer mucho.